Sí, que en realidad parte de la pregunta sobre si la definición de Javier Milei, que para algunos fue repentina o apresurada, pero estaba más que anunciada. ¿Cuál? De eyectar a Nicolás Pose de la jefatura de gabinete y reemplazarlo por el ministro Guillermo Francos, Sí. es un signo de fragilidad y debilidad, o tal vez un movimiento que tiende a fortalecer las estructuras del gobierno. Puede ser las dos cosas. Bueno, Debilidad y fortaleza. no, está bien, podría ser que ante la debilidad toman esta decisión para fortalecer el gobierno, Sí. con lo cual ahí sí concedemos que son las dos cosas, pero yo me refiero a que cuando trascendió la información, cuando se convirtió en noticia el hecho político, la primera pregunta que en las redacciones se hicieron y en distintos despachos de la política o del sistema político apareció fue esto de que Milei está débil, ¿sí? Que por eso cambia las cosas, que justamente después de la peor semana del gobierno, después de la semana en que cayó la primera versión de la ley ómnibus en febrero pasado, hace estos cambios de gabinete. Hay como un cliché, podemos decir, de que bueno, si cambias un ministro es porque estás mal. Sí. Si el gobierno está bien, no cambia nada. ¿No? A lo mejor no, Sí. y a lo mejor no es la lectura, no es una lectura siempre unidireccional o siempre igual. Yo cuando Marce me preguntó de qué íbamos a hablar hoy, dije, claro, Muy bien, porque yo estaba dije, haciendo la venta del programa él. muy bien. Dije que íbamos a hablar de cómo se agranda la política cuando se achica la figura de Milei. Escuchen lo que dijo Guillermo Francos en la primera entrevista que dio ya como jefe de gabinete esta mañana en Radio Rivadavia a Marcelo Longobardi. Están los principales portales de noticias, de hecho se titula con esa frase textual: el presidente me eligió a mí porque con la política argentina se le hace complicado, no la entiende. O sea, el jefe de gabinete bueno, un amigo. manifiesta ¿Cómo le va a decir? manifiesta la debilidad del presidente de la nación. Sí. Son raros. Son raros. Cuando se explaya un cachito más, dice Francos: para aquellos que dicen que el presidente no se da cuenta, el presidente me elige a mí porque se da cuenta que con la política argentina a él se le hace complicado, porque no la entiende, porque tiene diferencias por X motivos, y yo tengo una posibilidad mayor de dialogar, y ahí viene la propuesta, contestó el funcionario. ¿Qué pasa? Nicolás Pose era el jefe de los ministros, se decía que públicamente no se le conocía la voz, de hecho, habló públicamente recién cuando presentó su informe hace 15 días ante el Senado de la Nación. Ajá. Ahí se le conoce la voz en público. Se supone que un jefe de gabinete es una especie de frontman, un escudo del presidente, tal vez el principal. Y en este gobierno nos hemos encontrado con que ese escudo era Manuel Adorni, y que aunque se lo ridiculice por las bestialidades que dice, goza de una imagen muy alta dentro de las filas libertarias, Adorni. No así Pose. Pose era señalado por los ministros del gabinete de Javier Milei como un actor bastante oscuro. Él había asumido la tarea de ocupar ravioles del Estado, distintos cargos que había vacíos en el Estado, los fue ocupando con gente de su confianza. Sin ir más lejos, había designado al jefe de la AFI, Silvestre Sívori, que también se fue con él. Es decir, ayer dejó de ser el jefe de la AFI, Silvestre Sívori, y como yo les conté en alguna que otra ocasión, Pose era afecto a utilizar información en contra de algunos actores del gobierno de Milei. Por ejemplo, ¿se acuerdan que una vez se reunió con Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, Sí. y al despedirla le dijo: suerte en Punta del Este? Era porque él sabía que se iba a Punta del Este la ministra de Capital Humano cuando la ministra no lo había dicho, según ella o su entorno, a nadie del gabinete. Entonces, ¿cómo sabía Pose? Porque era espía. Dicen en el gabinete que Pose espiaba a los ministros. Eso es lo que dicen los propios compañeros del gobierno de Milei, ¿no? Tiene antecedentes, además, no es que es algo nuevo. Pose es un Sí. ex empleado, igual que Milei, de Eurnequian, en la Corporación América. Se conoce hace 16, 17 años con el presidente de la Nación, y tenía un enfrentamiento
sobre el manejo de los servicios de inteligencia nada menos que con Mauricio Macri. Se dice, se comenta en pasillos de la política que Macri se sentía espiado por Pose. Justamente Macri, que fue acusado en sede judicial de montar una red de espionaje ya cuando era jefe de gobierno porteño, y ni que hablar de qué forma utilizó los servicios de inteligencia y los operadores judiciales cuando fue presidente de la nación. ¿Milei sospecha que él también lo espiaba? Pregunto, no sé. No lo sé, tampoco sé si le preocupa, porque en realidad Milei es desinhibido para el envío de mensajes. Milei es como es en Twitter. De hecho, cada uno de los ex amigos de Javier Milei o conocidos de Milei que habla públicamente sobre cómo se maneja Milei en la interacción, en la comunicación mano a mano, revela cosas que son, extravagantes sería poco. Hace una semana o 10 días atrás, creo que vos fuiste quien contó, no sé si lo hiciste al aire, pero después lo vi por televisión yo también, que uno de los que conoció Milei cuando todavía no era siquiera candidato a presidente, intercambió teléfonos con el ahora jefe de Estado, y las pocas horas o a los pocos días le empezó a mandar videos porno. O sea, eso es Milei, con lo cual no debe tener problema que lo espíen, porque él solo deschaba o exhibe ¿cómo es? Lo que le gusta, sin ningún tipo de barrera o contención. Y hago te hago una pregunta, aparte de esta trama de espionaje, lo de Peto Velo, que sea hombre de Urnequian, habiendo Urnequian dicho que Milei ponga los huevos o algo así que dijo Urnequian hace poco, ¿influyó también? No creo, porque Guillermo Franco, que es quien lo reemplaza, también trabajó para las empresas de Urnequian, a pesar de ser un tipo mucho más curtido en la política que Nicolás Pose. Ahora, ¿qué más está sucediendo en la cima del poder en Argentina? Que también se está hablando de que se va a crear un ministerio a la medida de Federico Sturzenegger. Este asesor sin cartera, economista sin designación formal, que es el autor del DNU 7023 y de la ley Ómnibus, podría recalar en alguna oficina del gabinete de Javier Milei pronto, cuando le terminen de dar forma a eso que de forma vaga o brumosa están llamando un ministerio de la desregulación económica. Aparte, vos tenés un ministerio de economía y un ministerio de la desregulación económica. Sería muy loco, boludo, pero no me sorprendería que ocurra algo así si es que no desplazan a Toto Caputo, porque recordemos que estaba todo mal con Toto Caputo, por más que Milei lo defina como un rockstar. Caputo no está pudiendo, de nuevo, ofrecer resultados. No aparece. Y sigue ahí, tal vez ahí sí, como un gesto de resistencia, porque quedaría justamente expuesto que el plan de Milei es endeble si tiene que hacer saltar a su ministro de Economía. Ahí no habría tutía, no habría explicación posible. Ahí no habría manera de salvar. Entonces, se explica que saquen a Francos, que saquen a Pose y pongan a Francos, porque buscan robustecer el ala política. Francos es el hombre que conversa con los gobernadores y con los senadores y diputados aliados. Francos es un hombre que cosechó, fue trabando una relación cercana con Karina Milei, que es la verdadera delegada de Javier Milei para el ejercicio de la política. Y lo que expresa Francos es algo que a todas luces está a la vista y que hemos dicho. A Milei no le importa la rosca, a Milei no le importa estar encima de los temas de gobierno, es simplemente un profeta, un influencer o un cruzado o mesías que va divulgando sus ideas de la economía, pero le rompe las pelotas ser el presidente de la nación. Tipi, ya que hablamos de Sturzenegger y Caputo, la relación entre Sturzenegger y Caputo, tengo entendido, yo no sé si es así, que no es la mejor. No, o que el macrismo se lleva muy mal. Obvio, ¿se acuerdan que Toto Caputo tenía una mirada de la economía ya en los tiempos del gobierno de Mauricio Macri que difería de Sturzenegger, que había sido el banquero central de Macri, y que además Caputo fue quien termina reemplazando a Sturzenegger? Podríamos decir que Sturzenegger es un ortodoxo y que Caputo es
mucho más apegado a las lógicas de la especulación de los mesadineristas. Y que eso lo irrita a Sturzenegger, que es más apegado a la teoría. Dicen los que conocen las conversaciones entre Milei y Sturzenegger, que Sturzenegger corre por derecha a Milei. O sea, es mucho más dogmático. Es mucho más dogmático que Milei en cuanto a la defensa de la teoría económica. Con lo cual, uno podría decir, estamos en peligro. Houston, tenemos un problema. Cuando estaban los dos en el macrismo, Milei en su postura pública era mucho más afecto a Sturzenegger que a Caputo. A Caputo lo defenestraba a Caputo. Exactamente. Lo que pasa es que Caputo ganó posiciones en el gobierno de Javier Milei, o para la conformación del gobierno de Javier Milei, cuando prometió la guita que todavía no trajo. Claro. Entonces, por eso está en la cuerda floja todo el tiempo Caputo, y habrá que ver qué pasa en estos meses. Acá hay un dato importante, y es que yo me atreví a especular, no voy a decir que es olfato periodístico como dirían algunos periodistas agrandados, es simplemente especulación lo mío, que podía cambiar la bocha si Donald Trump ganaba la presidencia de Estados Unidos, del mismo modo que durante el mandato de Mauricio Macri, Trump fue crucial para que el FMI aprobara ese préstamo imposible de bancar, imposible de aprobar, porque no había condiciones de repago en Argentina para la guita que se le estaba dando. Bueno, lo que trascendió en los últimos días es que a raíz de una reunión que habría mantenido la expresidenta Cristina Kirchner con referentes kirchneristas de Córdoba, ella dice, o también lee, no voy a decir que ella especula, no, no voy a decir que ella especula, ella dice que si gana Trump, probablemente Milei consiga la plata que necesita para dolarizar la economía. Ajá. La plata que necesita, según los cálculos de la expresidenta, serían los 11.000 millones de dólares que Alberto Fernández no utilizó del préstamo que estaba contemplado para Mauricio Macri. ¿Se acuerdan que en 2019, una vez que Alberto Fernández gana contra Mauricio Macri, y le dicen, ¿vas a hacer uso de la guita que todavía no desembolsó el fondo? Él dijo que no, porque era como seguir dándole vino a un borracho. Sí. Entonces, claro, porque el préstamo esa plata quedó. 55.000 y tomó 45 el otro, claro. Algo así. Entonces, 44 tomó y eran 55. Más o menos esa es la diferencia. Hay 11.000, 10.000 millones que quedaron ociosos. Claro. Pero que están aprobados. Que fueron aprobados en aquel momento. Entonces, lo que dicen es que como el gobierno no puede, después de la ley que se aprobó en 2022, tomar nueva deuda sin pasar por el Congreso, y el Congreso, lo vemos en las condiciones actuales, es bastante lodoso para que tramite algo Javier Milei, puede echar mano de aquello que estuvo disponible en algún momento y el Frente de Todos no utilizó. Pero para que se le apruebe o se le giren esos fondos, necesita una conversación política con la Casa Blanca y con otros mandatarios. Es algo que a Milei se le complica, y que en todo caso, especula Cristina o lee Cristina, eso podría facilitársele a Javier Milei si Donald Trump ganara en octubre o noviembre próximos. Está bien. Entonces, volviendo de nuevo al andarivel de las reformas dentro del gabinete, veremos si efectivamente se fortalece el gobierno ahora nomás, esta tarde, mañana, cuando las discusiones importantes en el Congreso de la Nación tengan o no algún correlato a partir de estas definiciones políticas que tomó Javier Milei, porque se especulaba que esto tal vez iba a postergarse unos días más. Ajá. Guillermo Francos tenía este mediodía una reunión prevista con Victoria Villarruel en el Senado de la Nación y otros legisladores aliados para definir los detalles y los cambios al texto de la ley ómnibus que tiene que dictaminarse, según los deseos de la Casa Rosada, mañana en el Senado de la Nación. Ajá. Entonces, la verdad es que sumarle la tarea de asumir la jefatura de gabinete, estuvo esta mañana en una reunión de gabinete, estaba ahora todavía dando una conferencia de prensa. Aparte, no está Milei, se fue. Y no está Javier Milei. ¿Y Karina se fue también con él? Tengo entendido que sí. Se fueron los dos. Sí, y es una agenda también, como la de España,
privada. O sea, Sí. se va a encontrar con Mark Zuckerberg, tal vez Sí, haya va a hacer sus cosas. alguna nueva reunioncita. Aparte se va una semana entera, no es que se va 2 días. Se va a pasear, está sonando todo, espero que no se escuche al aire. Espero que no sea nada malo también. Porque lo que No, se es escuchó un camión, no un fue camión con lindo. acoplado. Fue. Se escuchó Pero como un derrumbe. Pero lo cierto es que Javier Milei se va con una agenda que es privada, no es una agenda diplomática o política, Sí. no es que se va a entrevistar con funcionarios de la Casa Blanca y acá el gobierno queda delegado en la figura de Victoria Villarruel y para colmo, después que Luis Majul botoneara como le dice en la intimidad Milei a Villarruel, le dice Victoria Bichocruel. Entonces, Feo eso. Villarruel empiezan a también interpretar algunos. Tal vez, si Milei sigue haciendo viajecitos de este tipo, alguna maldad le haga. El gobierno envió los pliegos finalmente ayer de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Eso lo tiene que mover el Senado de la Nación. Eso tiene que pasar por la Comisión de Acuerdos, eso tiene que discutirse en la Cámara Alta, y quien maneja la Cámara Alta es la vicepresidenta de la Nación. Y ella ya había dicho en la entrevista que le concedió a Jonathan Viale, que si no me equivoco fue la única entrevista que ella concedió, le había dicho que no estaba a favor de la candidatura del hijo a la Corte Suprema de Justicia. De manera que Milei se despega de todas las funciones del presidente, que son estar encima de la gestión, operar, presionar, supervisar, conducir el Estado de la Nación, y juega a ser influencer por el mundo. Ahora, Dipi, además de esto que vos planteas, voy a abonar tu hipótesis sobre el reforzar el gabinete, reforzar la política, porque mete a Francos de jefe de gabinete en lo que era el Ministerio del Interior, lo convierte en secretaría, lo achica para darle a Franco más polenta, supongo. Y lo deja de jefe de la secretaría a Lisandro Catalán, que era el segundo de Francos. Que es otro peronista. Que también Otro tiene de su esos pasado peronistas de mierda. Estilo Scioli, digamos. Pero parece que, hablando justo de Scioli, peronista de mierda, Scioli tiene una especie de fundación, una de esas cosas que arman la gente, donde hay más peronistas de mierda dispuestos a entrar al gobierno ya, Claro, en es cuanto decir, haga falta. Milei no tiene cuadros para completar la grilla de gobierno. O sea, hay un montón de ministerios, Sí. secretarías, direcciones, que están paralizados porque no hay designaciones, no hubo nombramientos. Una de las facturas que le cobran a Pose es que no supo tramitar los nombramientos y designaciones. Pero si uno se pone fino, si mira con agudeza, encuentra que Milei no tiene cuadros suficientes para ocupar todos los casilleros del Estado. Claro. Que es algo que le pasó en su momento al macrismo y que se nutrió de cuadros de la Ciudad de Buenos Aires. Y Claro, pero por para lo menos completar ahí la había provincia. gente de la política, Macri Exacto, tiene gente. había armado. Este mete gerentes y eso no le anda, pero los peronistas de mierda le van a andar. Entonces, ¿cuál es el dilema de Javier Milei? Sí. El dilema es que podría haber fusionado con el PRO o haber llegado a un acuerdo con el PRO para completar los casilleros con gente mucho más afín a sus ideas. En el Claro. PRO y el radicalismo hay un montón de dirigentes o de cuadros experimentados que se mueren de ganas por integrar el gobierno de Milei, pero Karina Milei y Javier Milei les desconfían porque suponen que les quieren morfar el gobierno, que les quieren comer posiciones y que lo quieren fagocitar desde adentro. Claro. Entonces por eso los relegan y prefirieron dejar vacíos esos casilleros del Estado que ahora le achacan a Pose que no completó, pero fue una decisión política del presidente y la hermana del presidente. Ajá. No es que Pose, tampoco quiero que esto se lea como una defensa de Pose. De Pose ya he hablado, he dicho cómo Pose, completó alguno de los casilleros que pudo completar con gente que le respondía nada más y nada menos que en terrenos donde iban a jugar u operar en las privatizaciones de las empresas públicas. Pasa que estos peronistas marginales le pueden ser muy fiel. Claro, pero hay que ver si Milei se anima a darles cauce o calce a esos peronistas marginales o a esos peronistas sí, liberales, de derecha, como quieras llamarlo. Yo de mierda, me parece hay que ver si completa Milei mejor el concepto. Hay que ver si Milei, desconfiado como es, abre las puertas
para ese tipo de peronistas. Peronistas menemistas, podríamos decir, porque Lule Claro. Menem, que está al lado de Karina Milei, que es el subsecretario de Karina Milei, también viene armando eso. Claro, bueno, lo tiene a barra, lo tiene por afuera, vos ponés La Nación Más y aparece Rucauf todas las noches bancando, pero Milei es un poroto al lado, es el hermano Rucauf. Por eso me parece que en los próximos días lo que vamos a empezar a ver o a corroborar, tal vez no, tal vez sí, pero es en todo caso lo que veremos en los hechos concretos, es si se empieza a nutrir y a engrosar el gobierno de Milei con gente que venga de la política, o si en realidad echar a Pose y subir a francos es sobreexigir a un funcionario, nada más, Sí. y sigue teniendo la botonera Karina Milei por delegación de Javier. Sí. ¿Sí? O sea, eso es lo que vamos a ver en los próximos días. Vamos a ver qué pasa. La botonera la va a tener ella, ¿o no? Bueno, supongamos que sí, Pero porque Milei va a desconfía de tener todo. con un poco más de poder. Pero es una pregunta que debe estar haciéndose Javier Milei. ¿Qué pasó la semana pasada con el acto en el Luna Park? No sé. Hubo un detalle. No me acuerdo el nombre. Supongamos que es la tía Betty. Sí. La tía Betty, que es una armadora, amiga de los hermanos Milei, Ajá. tenía a cargo el cotillón de Karina Milei para el armado de Karina Milei. Fue y mandó a poner pasacalles de Karina Milei en las inmediaciones de Luna Park. Cuando Milei vio eso, Adorni mandó a sacar el pasacalles. No, ¿en ¿Sí? serio? Claro, que decían Karina Sarasa, Karina No Conducción, importa, sí. aguante Karina, qué sé yo. ¿Y Milei se lo sacó a Karina? Exacto. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Que Milei ve Te pone que aunque bien. Karina Bueno, lo esto es- protege y aunque él confía en Karina, Ah. Karina no tiene facultades como dirigente política, capacidades como dirigente política para hacer lo que hay que hacer en un gobierno. Ujú. ¿Quiénes eran los 3 mosqueteros de Javier Milei hasta ahora? Karina Milei, Santiago Caputo, Nicolás Pose. Ayer mataron a uno. ¿Franco se puede convertir en el tercer mosquetero? Sí. Veremos. Habrá que ver eso. El tema, todo esto juega. Digo, para que no. Porque parece como que estuviéramos planteando un horizonte muy optimista para Milei. Claro. Todo esto mientras en la economía Sí. son todo gol en contra. Sí, claro. Igual. O sea que esto va a haber, vamos a ver qué desempata. Y lo último que digo es que hasta anoche había un poquito más de optimismo en el oficialismo respecto de la posibilidad de conseguir dictamen y llevar la ley ómnibus a recinto en el Senado. Ajá. Veremos si eso se comprueba mañana y efectivamente están los dictámenes. Eso lo cuento si quieren mañana porque si no es muy largo, pero hay una jugada de Lustó que lo puede complicar al oficialismo porque presenta Lustó dictamen propio y eso detona una lucha de egos en el radicalismo, y ya hay un radical, Pablo Blanco, el fueguino, que está diciendo, negociaron por separado con Lustó y lo dejan presentar dictamen y yo tengo que firmar el dictamen de la mayoría cuando yo no estoy de acuerdo con el proyecto. ¿Cómo es la disciplina radical del bloque? Ajá. Entonces hay bronca ahí, hay que ver qué pasa, hay que ver si Blanco firma o no firma. Si Blanco no firma, de nuevo se quedan sin suficientes rúbricas para llevar el dictamen a recinto. Uno supone que Francos va a negociar hoy con Blanco. Esto, Vamos a ver esto qué se pasa. negocia hoy para ver si llega mañana, para ver si mañana están todos en el Senado discutiendo. Para ver si mañana finalmente firman todos los que necesitan firmar. Ah, la firma sería Claro, mañana. tenés 53 firmas disponibles, tienen que firmar 28 para que el proyecto llegue a recinto. Si no, no llega a recinto. Y estaría la semana que viene en recinto. Y en la semana que viene iría a recinto. Dime, te hago una consulta. ¿Cuántas leyes presentó el gobierno de Javier Milei desde que es oficialismo? ¿Es la única esta? No, en realidad desde el Ejecutivo presentó Sí. esta, pero hubo legisladores de Javier Milei que presentaron proyectos de ley. Fueron abucheados por eso. Ujú. Bonacci, por ejemplo, había presentado un proyecto para derogar claro. la ley del aborto. Ah, ajá. Hubo algunas iniciativas sobre eso. Hay legisladores que tienen proyectos parlamentarios, pero que han sido Pero son de este postergados, tinte, digamos. tipo derogar la ley del aborto, así extremos. No hay hay de proyectos todo, de- hay sí. proyectos de declaración, hay de todo un poco. Nada es más trascendente que lo que están Porque el discutiendo discurso en la ley oficial que ómnibus. estoy viendo hoy es a todos los presidentes a esta altura le aprobaron 200 leyes, 300 y a nosotros 0.
Y la única que yo vi en discusión, por eso te pregunto, es la ley base, que es una ley gigante, por eso también. Es verdad que es la única ley del oficialismo que se puso en discusión, pero por ejemplo hoy en diputados va a salir un dictamen sobre el FONIT, la restitución del FONIT por impulso del kirchnerismo. También el radicalismo tiene un dictamen propio, no se pudieron poner de acuerdo por el gorilismo del radicalismo, pero probablemente si logran negociar algo del proyecto FONIT, terminen restituyendo los fondos nacionales de incentivo docente, que es lo que Milei quitó. Pero eso no es un proyecto enero. del oficialismo, es un proyecto de la oposición. No, lo que quiero decir es que hay otras discusiones en el Congreso y que van a afectar el resultado fiscal si se aprueban. Eso también, perdón que siga agregando, pero después habría que ver si eso se ejecuta o no, ¿no? Porque ayer... Si se veta o no. Claro. Milei ya avisó. Claro. Si me tocan el resultado fiscal, lo veto. Entonces lo va a vetar. Por eso la Porque semana pasada... Ayer Adorni dice, a mí no me importa nada lo que diga Casanero porque es un juez y nosotros gobernamos sin jueces. Cuando Casanero le dice repartir la comida, ¿no? Sí. O sea que se están poniendo en un lugar de no los toca nada. Bueno. No los va a tocar una ley del Congreso, no los va a tocar un fallo del Poder Judicial. Sí. ¿Qué los va a tocar? No sé. Lo tildaron en Chile, en el diario La Tercera de Chile, de rey sol sudamericano a Javier Milei. Claro. Juega a ser un monarca. Juega a ser un monarca y lo más interesante es que la mitad de la población argentina eso le parece bárbaro. Hasta acá. Bueno, hasta acá. Hay que ver cuando se te empiecen a llenar de piojos los chicos y se los coman los piojos, ¿no? Las encuestas de la semana pasada y este fin de semana dan cuenta de algo así. Y cuando vos te pones finito a mirar los números, yo encuentro que hay un 40, 41, 40 y pico % que todavía banca en base a la esperanza o a la promesa de que después de este calvario va a estar algo más o menos bien. Y ese 40, 40 y pico % es el mismo 41%, me animo a decir, que votó a Macri en 2019. Es decir, hay un núcleo sólido de gente de derecha, de gente reaccionaria, conservadora o lo que sea, que banca este gobierno como bancó a Macri. Pero entonces Y que lo bancó a Macri en el final de su gobierno. Yo te digo sí, pero ahí hay más. Hay menos del 56%. No, pero yo pensaría, en el voto, el núcleo duro de Milei es un 30, que hay mucha más clase baja que clase media. Y en el 40 de Macri hay más clase media. Me parece... Si es lo que vos decís, son los de Macri, los de Milei estarían dejando de bancar y la clase media macrista estaría bancando. Todavía hay transversalidad en el apoyo a Milei. Por lo menos eso registran las encuestas. Igual no me quiero meter porque Lautaro trajo encuestas hoy. No, pero esto es otro tema. Perdón, que se me complicó ahora, no lo había pensado. No, esto es lo mismo. Bueno. Porque igual lo hemos hablado esto. Ahí hay dos cosas, ¿no? Lo que hizo Milei es capturar el antiperonismo que antes estaba concentrado en Macri, y lo dijimos la otra vez, eso está, que los pibitos y los viejos meados. Eso está claro. Sí. Pero el voto, porque Milei lo que se lleva es peronismo. O una franja joven que no es nada. Sí, el que puede votar a uno a otro. Uno pensaría, la verdad que yo estoy también, mientras hablo, digo, capaz que estoy diciendo todo lo que digo, no es así. Pero que hay un macrismo consolidado, que es el 40, que tiene mucho de franjas medias. Y no tiene tanto de franjas más populares. Y Milei arranca a lo que se consigue es un núcleo popular. Bueno, insisto en que lo que se registra es que hay transversalidad todavía en el apoyo a Milei, que es apoyo de diferentes clases sociales o segmentos socioeconómicos, que obviamente el proyecto de Milei viene a liquidar la clase media. O sea, si se concreta lo que Milei propone con la ley ómnibus y el DNU, Argentina se convierte en un país mucho más parecido a República Dominicana que a lo que fuimos hasta acá, es decir, un país sin clase media, con una clase media más chiquitita. Y habrá que ver qué piensa ahí la gente o la población o aquellos sectores que apoyaron a Milei, pero hasta acá lo que registran las encuestas, tanto una de Tito Bachmann que se publicó en Página 2 el domingo, como una de proyección que es cualitativa a partir de Focus Group que trascendió ayer, es que quienes lo bancan expresan ese apoyo a partir de la palabra esperanza. O sea, que todavía tienen esperanza
a pesar de que admiten, no llego a fin de mes o me cuesta llegar a fin de mes, a pesar de que dicen la inflación no baja, no hay laburo, es que lo que vemos todos, básicamente. La esperanza define que no hay resultados presentes. Por eso tenés esperanza. En si futuro. no, dirías, yo los banco porque la estoy pasando bárbaro. Claro. No porque tengo esperanza. Bueno, Dipi, muchísimas gracias. ¿Qué vas a